Buenas, mi gente costeña. Tengo bastante sueño y es la medianoche, pero no puedo dormir, así que voy a leer un cuento de Kafka, La construcción de la muralla china. Espero que no me tome mucho porque es un cuento corto, aunque es largo para ser de Kafka. Y pues nada, como siempre, perdón por mi manera de leer y gloria a Cristo. En fin, la construcción de la muralla china. La muralla china fue terminada en su extremo septentrional. Empezamos bien. La muralla china fue terminada en su extremo septentrional. Allí se unió, después de avanzar simultáneamente desde el sudoeste y desde el sudeste. Este sistema de construcción por secciones se aplicó, en pequeña escala, a los dos grandes ejércitos de trabajadores, el ejército del este y el del oeste. Se formaron grupos de unos 20 trabajadores con la misión de construir una sección de la muralla de unos 500 metros de longitud. Al mismo tiempo, un grupo iba a su encuentro construyendo una muralla de la misma extensión, pero después de unirse, no se seguía construyendo la muralla al final de los 2000 metros, sino que se enviaba a los trabajadores a otras regiones para continuar allí la construcción. Este método de trabajo dejó muchos huecos que, poco a poco, se fueron rellenando, algunos aún después de que se hubiera anunciado oficialmente la terminación de la muralla. No obstante, parece que hay huecos que jamás se han cerrado. Según algunos equivalen a una longitud superior a la muralla construida, pero esta afirmación pertenece, probablemente, a una de las muchas leyendas que se han tejido en torno a la construcción y que ningún hombre aislado sería capaz de verificar, al menos con sus propios ojos, al menos con sus propios ojos y escalas, a causa de su formidable extensión. Se podría pensar que habría sido más ventajoso construir desde un principio de un modo coherente o, al menos, de un modo coherente en el ámbito de las dos secciones. La muralla, sin embargo, como se divulgó y es conocido por todos, se ideó como protección contra los pueblos del norte. Pero, ¿cómo puede proteger una muralla inconexa? Una muralla así no solo no puede proteger, sino que ella misma está en peligro. Fragmentos aislados de muralla en regiones inhóspitas pueden ser destruidos fácilmente por los nómadas, sobre todo porque estos en aquel tiempo, asustados por las obras de la muralla, desplazaban sus campamentos con incomprensible rapidez, como si fueran langostas viajeras, y, tal vez por esta razón, poseían una visión más completa acerca de los progresos de la obra que nosotros, los constructores. No obstante, la obra no se podía realizar de un modo distinto al del que se realizó. Para comprenderlo, hay que considerar lo siguiente. La muralla tenía que ser una obra defensiva para los siglos venideros, la obra más concienzuda, la aplicación de los conocimientos en materia de construcción de todas las épocas y pueblos conocidos. Por lo tanto, era necesario un sentimiento duradero de responsabilidad personal en los trabajadores como requisito indispensable para su labor. En las ocupaciones más bajas se podía emplear a jornaleros ignorantes pertenecientes al pueblo, hombres, mujeres y niños, quienquiera que se ofreciese para ganar un buen dinero. Pero ya para dirigir a 4 jornaleros se requería un hombre instruido en el ramo de la construcción, un hombre que fuera capaz de identificarse con todo su corazón con el proyecto que se realizaba, y cuantos más trabajadores se tuvieran a cargo, mayores eran, naturalmente, las exigencias. Hombres así ofrecieron sus servicios, aunque no en la cantidad que la obra requería, sí en gran número. No se había emprendido la obra de un modo irreflexivo. 50 años antes del comienzo de la construcción, se había declarado en toda China, es decir, en el área inmensa que debía ser amurallada, el arte de la construcción, especialmente la albañilería, como la ciencia más importante, y todo lo demás solo adquiría reconocimiento en cuanto estaba en relación con ella. Aún recuerdo muy bien cómo, siendo niños, apenas seguros sobre nuestras piernas, apenas seguros sobre nuestras piernas, permanecíamos en el jardincito del maestro. Teníamos que construir una suerte de muralla con guijarros. Luego el maestro se remangaba los faldones, corría hacia la muralla y lo tiraba todo por los suelos. A continuación nos hacía reproches tan severos por la inconsistencia de nuestra obra, que corríamos llorando a buscar a nuestros padres.
Un suceso nimio, pero significativo, respecto al espíritu del tiempo. Tuve la suerte de que precisamente tuve la suerte de que precisamente comenzase la construcción de la muralla cuando aprobé el examen superior de la escuela, a los 20 años de edad. Digo suerte, ya que muchos que con anterioridad habían alcanzado el máximo nivel en la educación a la que podían tener acceso, no supieron durante años qué hacer con sus conocimientos, vagando inútilmente de un lado a otro con las cabezas repletas de los proyectos más grandiosos. Un gran número de ellos un gran número de ellos frustraron sus carreras, pero aquellos que llegaron a la construcción como maestros de obra, aunque en los rangos inferiores, fueron dignos de ella. Eran hombres que habían meditado mucho sobre la obra, que la seguían estudiando y que al colocar la primera piedra en el suelo en cierta medida sentían cómo crecía. Por supuesto que a esos hombres les impulsaban no solo el afán de realizar un trabajo concienzudo, sino también la impaciencia de poder ver, al final, la obra acabada. El jornalero no solo no conocía esa impaciencia, a él solo le impulsaba el jornal. También los jefes de mayor rango, aun los de rango mediano, veían lo suficiente de la dispersa construcción para permanecer fuertes de ánimo. Pero para los inferiores, para aquellos hombres cuya capacidad intelectual estaba por encima de sus aparentes pequeñas competencias, había que encontrar otra solución. No se les podía encomendar, por ejemplo, que se dedicaran a poner piedra sobre piedra en una zona montañosa deshabitada. No se les podía encomendar, por ejemplo, que se dedicaran a poner piedra sobre piedra en una zona montañosa deshabitada, a cientos de millas de su hogar, durante meses e incluso años. El desánimo que les produciría un trabajo tan diligente, pero irrealizable en el periodo de una larga vida humana, los habría llevado a la desesperación y, ante todo, los habría incapacitado para realizar el trabajo. Por esta razón se eligió el sistema de construcción por secciones. En unos 5 años se podían terminar 500 metros de muralla. Entonces los maestros de obra, por regla general, mortalmente agotados. Ento- Estaban mortalmente agotados. Habían perdido toda la confianza en sí mismos, en la construcción y en el mundo. No obstante, se aprovechaba el estado de euforia provocado por la celebración de la unión de los 1000 metros de muralla para enviarlos lejos, muy lejos, para que así pudieran ver durante el viaje cómo se levantaban aquí y allá otras, cómo se levantaban aquí y allá otros fragmentos de muralla y tomasen contacto con tomasen contacto con otros acantonamientos bajo las órdenes de jefes superiores que los agasajaban con consideraciones. En su gira triunfal también tenían la oportunidad de escuchar los gritos de júbilo de los nuevos ejércitos de trabajadores que acudían desde las profundidades del país. Veían cómo se talaban bosques enteros con cuya madera se fabricaban los andamios. Veían cómo las montañas se transformaban en canteras para obtener los sillares. Escuchaban en las ciudades sagradas los cánticos piadosos en los que se rogaba por la feliz conclusión de la obra. Todo esto lograba mitigar su impaciencia, la vida tranquila en su tierra natal, en la que podían permanecer un tiempo, los fortalecía. El prestigio del que gozaban todos los que se dedicaban a la construcción, la crédula humildad con que se escuchaban sus informes, la confianza del simple ciudadano en la finalización de la obra, todo eso templaba las cuerdas del alma. Se despedían de sus paisanos como niños eternamente esperanzados. Las ansias de trabajar otra vez en aquella obra popular les resultaba irresistibles. Las ansias de trabajar otra vez en aquella obra popular les resultaba irresistibles, por lo que partían aún antes de que fuera necesario. La mitad de la población del pueblo los acompañaba durante un largo trecho, en todos los caminos, saludos, banderas y gallardetes. Nunca habían visto lo grande, rico, bello y digno de ser amado que era su país. Todo compatriota era un hermano para el que se construía un muro de protección, favor que éste agradecería durante su vida con todo lo que poseía, incluso con su propia persona. Unidad, unidad.
Pecho con pecho, una danza del pueblo, la sangre, liberada del angosto sistema circulatorio, fluyendo y retornando dulcemente por la China infinita. Así se comprende el sistema de construcción fraccionado, pero también existían otros motivos para obrar de este modo. No es extraño, pues, que me haya entretenido en este tema. Resulta una cuestión fundamental en lo que respecta a la construcción de la muralla, por muy irrelevante que parezca en un principio. Si quiero transmitir y hacer comprensibles la mentalidad de experiencias de aquella época, nunca podré profundizar lo suficiente en este tema. En primer lugar, hay que reconocer que en aquella época se lograron rendimientos casi equiparables a los de la Torre de Babel y que, sin embargo, en lo que se refiere al beneplácito divino, al menos según cálculos humanos, representan todo lo contrario. Menciono esto porque en los inicios de la construcción de la muralla, un erudito escribió un libro en el que realizaba una comparación muy ajustada. Intentaba demostrar que el fracaso de la Torre de Babel no fue causado por las circunstancias generalmente admitidas o que, entre estas, no se encontraban las principales. Sus pruebas no solo consistían en escritos e informes, sino que, según él, había emprendido investigaciones en el lugar y había llegado a la conclusión de que la obra fracasó a causa de la debilidad de los cimientos, es decir, que estaba condenada al fracaso desde el principio. Desde el principio. En este aspecto, nuestra época era muy superior a aquella tan lejana. Cada contemporáneo nuestro era casi un albañil profesional e infalible en materia de cimentación. Pero el erudito no apuntaba hacia ese hecho, iba mucho más lejos. Afirmaba que precisamente con la Gran Muralla se pondría por primera vez en la historia de la humanidad un cimiento seguro para levantar una nueva torre de Babel. De modo que primero la muralla y luego la torre. El libro, antaño, corría de mano en mano, pero reconozco que aún hoy no llego a comprender muy bien cómo se imaginaba esa torre. ¿Acaso la muralla, que ni siquiera formaba un círculo, sino solo una suerte de semicírculo o cuarto de círculo, tendría que servir como fundamento de una torre? Es solo, eso solo se podía decir en abstracto. Pero, ¿para qué si no la muralla, que era algo real, resultado del esfuerzo y de la vida de cientos de miles de personas? Y porque existían planos de la obra, por cierto, bastante nebulosos, que incluían una torre y se habían realizado propuestas detalladas de cómo se debería emplear con la máxima eficacia la fuerza popular para la futura nueva obra. En aquel tiempo había, este libro es solo un ejemplo, mucha confusión mental, tal vez porque muchos intentaban reunirse para para un único objetivo. El ser humano, imprudente en sus motivaciones de naturaleza similar al polvo volátil, no soporta ninguna atadura. Si se encadena a sí mismo, comenzará pronto a intentar desasirse como un loco de las cadenas y hará pedazos el muro. Ay, iba a estornudar. Y hará pedazos el muro, las cadenas y a sí mismo, desperdigándolo todo por los cuatro puntos cardinales. Es posible que es posible que estas consideraciones, contrarias incluso a la construcción de la muralla, no quedasen desatendidas por la jefatura a la hora de decidir la construcción por secciones. Nosotros, aquí hablo en nombre de muchos, hemos comenzado a conocernos y a encontrarnos a nosotros mismos después de deletrear las ordenanzas de la jefatura suprema. Sin esta, ni nuestra sabiduría escolar ni nuestro sentido común habrían bastado para ejercer ni el más ínfimo de los cargos que ocupábamos en el ámbito de la gran obra. En la sede de la jefatura, nadie supo decirme dónde estaba y quién la ocupaba. Circulaban todos los pensamientos y deseos humanos en dirección contraria, todos los objetivos humanos y sus realizaciones. A través de la ventana, sin embargo, se filtraba el reflejo de los mundos divinos que caía sobre las manos que diseñaban los planos de la jefatura.
y por esta razón el observador imparcial se resiste a admitir la consideración de que la jefatura suprema, si lo hubiera deseado realmente, no hubiera podido superar las dificultades que obstaculizaban una construcción coherente de la muralla, por lo que solo queda la conclusión de que me llegó un mensaje a WhatsApp. Sí, por lo que solo queda la conclusión de que la jefatura proyectaba la construcción por secciones, pero este método era únicamente un recurso de urgencia e inadecuado, así que queda la conclusión de que la jefatura quería algo inadecuado y, sin embargo, puede encontrar una justificación por otro lado. Tal vez hoy ya se puede hablar sobre ello sin peligro. Antaño se trataba de un axioma secreto de muchos, incluso de los mejores. Intenta comprender con todas tus fuerzas las ordenanzas de la Jefatura Suprema, luego deja de pensar. Un axioma muy razonable que, además, encontró con posterioridad otra interpretación en un símil bastante repetido. No dejes de seguir pensando porque pudiera perjudicarte. No es seguro que te vaya a perjudicar. Aquí no se puede hablar de perjudicar o no perjudicar. Te ocurrirá como le ocurre al río en la primavera. Crece su caudal, se vuelve más poderoso, nutre mejor la tierra de sus largas orillas, mantiene su propio ser incluso en el interior del mar. Luego iguala en condiciones al mar y éste lo acoge en su seno. Hasta ese punto puedes pensar las ordenanzas de la jefatura, pero luego el río inunda sus orillas, pierde sus contornos y sus meandros, su curso se torna más lento, intenta formar, contra su vocación, pequeños mares en tierra firme, daña los campos y no puede mantener mucho tiempo esa expansión, sino que fluye de nuevo en su lecho e incluso llega a secarse de un modo lamentable en la próxima estación calurosa. Hasta ese punto, no pienses las ordenanzas de la jefatura. Hasta ese punto no pienses las ordenanzas de la jefatura. Puede ser que ese símil fuese muy acertado durante la construcción de la muralla, pero para el presente informe tiene una validez limitada. Mi investigación es solo histórica. De pasadas nubes tormentosas ya no cae ningún rayo y, por consiguiente, tengo que buscar una aclaración para la construcción por secciones que vaya más allá de aquello con lo que en aquel tiempo se contentaban. Los límites que me impone mi capacidad mental son lo suficientemente estrechos. La zona que sería necesario atravesar, en cambio, es infinita. ¿Contra quién debía proteger esa gran muralla? Contra los pueblos del norte. Yo provengo del sudeste de China. Ningún pueblo nórdico nos puede amenazar allí. Leemos en los, leemos en los libros de nuestros antepasados acerca de las crueldades que cometen conforme a su naturaleza y suspiramos inquietos en nuestros apacibles senadores. En los cuadros de los artistas, tan fieles a la realidad, vemos los rostros de la condenación, las fauces abiertas, las mandíbulas provistas de colmillos puntiagudos, los ojos perversos, como mirando de soslayo a la presa que van a destrozar con sus hocicos. Si los niños se portan mal, les enseñamos esas imágenes y corren llorando a abrazarse a nuestros cuellos, pero no sabemos mucho más sobre esos pueblos del norte. No los hemos visto y, si permanecemos en el pueblo, no los veremos jamás, ni siquiera si arremeten contra nosotros y nos persiguen sobre sus caballos salvajes. Tan grande es en nuestro país que no los, tan grande es nuestro país que no los dejará llegar hasta nosotros. Se disiparán en el vacío. ¿Por qué, pues, siendo las cosas así, abandonamos el hogar, el río, los puentes, a los padres, a la mujer llorando, a los niños necesitados de educación y nos trasladamos a la escuela de una remota ciudad y fijamos nuestros pensamientos más allá, en la muralla del norte? ¿Por qué? Preguntárselo a la jefatura. Pregúntanselo a la jefatura. Ella nos conoce, ella, que carga con terribles preocupaciones, sabe de nosotros, conoce nuestro oficio, nos ve a todos reunidos en la cabaña, y la oración que pronuncia el padre de familia por la noche en el ámbito de los suyos le resulta placentera o le disgusta. Y si puedo expresarme así Blah. Y si puedo expresarme así sobre la jefatura, yo diría que esta. Yo diría que esta ya existía antes, aunque no convocaba reuniones urgentes como los altos mandarines, quienes, inspirados por un bello sueño matutino,
y después de haber tomado una decisión a toda prisa, sacaban por la noche al pueblo de la cama con los redobles de tambores para ejecutar las resoluciones, aunque el motivo solo fuera organizar el homenaje a un dios que, el día anterior, se había mostrado favorable a los soberanos, y al que, no obstante, a la mañana siguiente, apenas apagados los farolillos, se molía a palos en un rincón oscuro. Más bien la jefatura existía desde siempre, al igual que la decisión de construir la muralla. Ok. La jefatura existía desde siempre, al igual que la decisión de construir la muralla. Durante la construcción de la muralla y también después de su conclusión hasta el día de hoy, me he ocupado casi exclusivamente de la historia comparada de los pueblos. Hay determinadas cuestiones a cuyo núcleo solo se llega aplicando esos métodos, y he encontrado que nosotros los chinos poseemos determinadas instituciones sociales y estatales de peculiar claridad, otras, en cambio, de peculiar oscuridad. Siempre me ha interesado, y aún me sigue interesando, averiguar concretamente los motivos de este último fenómeno, y también la construcción de la muralla queda afectada por esta cuestión. El imperio, sin embargo, pertenece a nuestras instituciones más imprecisas. En Pekín, naturalmente, entre los cortesanos existe cierta claridad, aunque es más aparente que real. También los profesores de Derecho Político y de Historia de las escuelas superiores afirman conocer muy bien esas peculiaridades y transmitir sus conocimientos a los estudiantes. Pero cuanto más se desciende en el sistema educativo, más se desvanecen. Comprensiblemente, las dudas acerca del propio saber y los conocimientos superficiales se levantan como montañas alrededor de algunas máximas acrisoladas durante siglos, que, si bien no han perdido un ápice de verdad eterna, permanecen eternamente irreconocibles entre el polvo y la niebla. En mi opinión, se debería consultar primero al pueblo en la cuestión imperial, ya que el imperio posee en él su último apoyo. Aquí solo puedo referirme de nuevo a mi tierra natal, aparte de las divinidades rurales cuyo culto, bello y variado, nos ocupa todo el año. Todos nuestros pensamientos están dedicados al emperador, pero no al actual, o mejor dicho, si hubiera podido incluir al actual. Si lo hubiéramos conocido, supiéramos algo en específico de él. Cierto, siempre aspirábamos, era la única curiosidad que nos invadía, a conocer algo en este sentido. Pero, por muy extraño que parezca, apenas era posible enterarse de algo, ni por los peregrinos que atravesaban todo el país, ni en los pueblos próximos o lejanos, ni por los barqueros, quienes no solo surcaban los riachuelos, sino también los grandes ríos sagrados. No obstante, se podía escuchar mucho, pero de este mucho no se podía sacar nada. Nuestro país es tan grande, no hay leyenda que pueda describir su grandeza, apenas el cielo puede abarcarlo, y Pekín es solo un punto, y el Palacio Imperial un puntito. Sin embargo, el emperador mismo es tan grande como todos los edificios del mundo. El emperador viviente, no obstante, es un hombre como nosotros y descansa en su cama, bastante holgada, pero, en comparación, estrecha y corta, de un modo similar al que nosotros lo hacemos. Como nosotros, a veces se despereza y si está cansado bosteza con su boca delicadamente dibujada. ¿Cómo podríamos enterarnos de todo eso si vivimos a miles de millas en el sur y casi limitamos con las montañas tibetanas? Además, cualquier noticia, en el caso de que nos llegara, lo haría siempre demasiado tarde. Ya hace tiempo que estaría anticuada. Alrededor del emperador se arraciman los brillantes pero oscuros miembros de la corte, el contrapeso del poder imperial, siempre esforzándose en derribar con flechas envenenadas al emperador de su pedestal. El poder imperial es inmortal, pero el emperador en particular puede caer y precipitarse. Dinastías completas se han hundido por entero y han dejado de existir con un único estertor. De todas estas luchas y sufrimientos, el pueblo no quiere saber nada. Como llegados tarde, como forasteros en la ciudad, así permanecen apretados al final de las callejuelas laterales. Como llegados tarde, como forasteros de la ciudad, así permanecen apretados al final de las callejuelas laterales,
comiendo tranquilamente de las viandas traídas, mientras mucho más adelante, en el centro de la plaza del mercado, se procede a ejecutar su soberano. Hay una leyenda que expresa muy bien esta relación. El emperador, según cuenta, te ha enviado a ti, al mísero súbdito, sombra minúscula refugiada en los últimos confines del sol imperial. Precisamente a ti te ha enviado un mensaje desde su lecho de muerte. Ha hecho que el mensajero se arrodille ante él y le ha susurrado el mensaje. Tanto le iba en ello que ordenó que se lo repitieran al oído, palabra por palabra. Ha asentido con la cabeza para confirmar la corrección del mensaje, y ante todo el público que ha acudido a presenciar su muerte, todas las paredes que impedían la vista se han derribado, y los grandes del imperio permanecen en círculo a lo largo de la prolongada y ascendente escalera. Ante todos esos espectadores ha despachado el mensaje. Este se ha puesto en camino de inmediato, un hombre fuerte, incansable, un nadador sin igual. Estirando primero un brazo y luego el otro, se abre paso entre la multitud. Si encuentra resistencia, se señala el pecho, donde luce el signo del sol. También sabe retroceder ligeramente como ningún otro. Pero la multitud es tan grande y las estancias no conocen fin. Si se abriera ante él un campo abierto, como volaría. Pronto oirías los soberbios golpes de su puño en tu puerta. Pero en vez de eso, cuán inútilmente se esfuerza, aún intenta atravesar las estancias internas del palacio, nunca podrá llegar a atravesarlas, y si lo lograse, no habría ganado nada, pues tendría que abrirse camino para bajar las escaleras, y si lo lograse, tampoco habría ganado nada, pues tendría que pasar por los patios y después de los patios el segundo palacio que abarca el primero, y otra vez escaleras y patios, así durante milenios, y si finalmente cayese ante la puerta exterior, algo que jamás puede ocurrir, ante él se extiende la capital del imperio, el centro del mundo, cubierto hasta los bordes de basura. Nadie puede abrirse paso a través de ella, y menos con el mensaje de un muerto a un ser insignificante. Pero tú te sientas en la ventana y sueñas con el mensaje cuando llega la noche. Precisamente así, a un mismo tiempo a un mismo tiempo esperanzado y desesperanzado, es como el pueblo ve a nuestro emperador. No sabe qué emperador gobierna e incluso existen dudas acerca del nombre de la dinastía en el poder. En la escuela se aprenden estas dinastías de memoria, pero la inseguridad general es tan grande que hasta el mejor alumno queda confuso. En nuestros pueblos, emperadores muertos hace largo tiempo acceden al trono, y el que solo vive en las canciones ha promulgado hace poco una ordenanza que el sacerdote lee ante el altar. Batallas de nuestra historia más remota se libran en la actualidad, y el vecino, sofocado, irrumpe con la noticia en tu casa. Las mujeres del emperador, cebadas y reclinadas en sus cojines de seda, apartadas por asuntos palaciegos de las nobles costumbres, hinchadas por las ansias de dominio, estremecidas de codicia, entregadas a la lujuria, cometen sus fechorías una y otra vez. Cuanto más tiempo ha transcurrido, más horribles lucen todos los colores y con gritos de dolor. Conoce el pueblo que una emperatriz hace miles de años bebió la sangre de su esposo a grandes tragos. Así se representa nuestro pueblo de los emperadores del pasado. Al actual, sin embargo, lo confunde con los muertos. Una vez, una sola vez en el periodo de una vida humana, un funcionario imperial que viaja inspeccionando las provincias viene también a nuestro pueblo, plantea cualquier exigencia en nombre del gobierno, examina las listas de impuestos, asiste a las clases de las escuelas, asiste a las clases de la escuela, pregunta al sacerdote acerca de nuestras actividades y de nuestro comportamiento. Luego, antes de subir a su palanquín, lo resume todo en largas amonestaciones ante la comunidad reunida en pleno. Entonces, una sonrisa se dibuja en todos los rostros. Uno mira furtivamente al otro. Uno mira furtivamente al otro. Nos inclinamos hacia los niños para que el funcionario no nos pueda ver, ya que, se piensa, él habla de un muerto como si estuviera vivo. Ese emperador hace tiempo que ha muerto, la dinastía se ha extinguido. El señor funcionario se burla de nosotros, pero hacemos como si no lo hubiéramos notado para no ofenderlo.
En realidad, solo obedecemos en serio a nuestro soberano actual. Todo lo demás sería pecado. Y tras el palanquín del funcionario, que ya se aleja con prisa, salta uno cualquiera desde una urna rota y se erige, dando fuertes patadas en el suelo, en señor del pueblo. Si alguien quisiera deducir de todos estos rasgos que nosotros, en realidad, no tenemos emperador, no se hallaría muy lejos de la verdad. Tengo que decirlo una y otra vez. Es muy posible que no haya un pueblo más fiel al emperador en el sur que el nuestro, pero la fidelidad no beneficia en nada al emperador. Ciertamente, en las afueras del pueblo se puede ver sobre la pequeña columna el dragón sagrado, que, desde que alcanza la memoria humana, lanza en homenaje un hálito de fuego en las direcciones de Pekín. Pero Pekín es para los hombres del pueblo mucho más ajeno que la vida de ultratumba. Realmente existe un pueblo en que las casas se sucedan unas a otras, tapando los campos hasta una distancia muy superior a la que alcanza nuestra vista desde la colina. Y entre esas casas vagan día y noche los seres humanos, como los seres humanos hombro con hombro. Más fácil que imaginarse una ciudad así es que Pekín y su emperador son uno, algo así como una nube que bajo el sol va cambiando lentamente a lo largo de los tiempos. La consecuencia de estas opiniones es una vida, en cierta medida, libre y sin imposiciones. De ningún modo inmoral, no he conocido en todos mis viajes una pureza moral como la de mi tierra, pero sí es una vida que no está sometida a leyes actuales y que solo obedece las instrucciones expresas y las amonestaciones que han llegado hasta nosotros desde el pasado remoto. Sin embargo, me guardo mucho de hacer generalizaciones y no afirmo que eso mismo ocurra en todos los 10.000 pueblos de nuestra provincia o ni siquiera en todas las 500 provincias de China. No obstante, si puedo, basándome en lo mucho que he leído sobre esta materia y en mis observaciones, especialmente durante la construcción de la muralla china, el material humano proporcionado a la persona perceptiva la oportunidad de viajar por las almas de todas las provincias. En base a todo eso puedo decir que la noción de, en base a todo eso puedo decir que la noción dominante acerca del emperador muestra siempre y en todas partes cierta semejanza con la de mi pueblo, pero no haré valer esa noción como una virtud, todo lo contrario. En cierta medida resulta una consecuencia de la actuación culpable del gobierno, el cual, en el imperio más antiguo de la tierra, ha descuidado o se ha mostrado incapaz de, hasta el día de hoy, de perfeccionar las instituciones imperiales con tal claridad que fuesen efectivas, de un modo directo y continuo, hasta en los últimos confines del imperio. Por otra parte, también se puede hablar de una carencia de fe o de la facultad representativa en el pueblo, el cual no ha logrado sacar al poder imperial de su retraimiento en Pekín y llevarlo, lleno de vida y actualidad, hasta su pecho de súbdito, que no desea sino sentir ese contacto y perderse en él. Esta noción no representa, pues, una virtud. Y mucho más llamativo resulta que precisamente esta debilidad parece ser uno de los lazos más importantes que unen a nuestro pueblo. Aún más, me atrevería a decir que constituye el suelo sobre el que vivimos. Fundamentar aquí con todo detalle un reproche supondría no solo hacer vacilar nuestras conciencias, sino, lo que es mucho más enojoso, nuestras piernas. Y por eso mismo no quiero seguir profundizando en esta cuestión, al menos por el momento. En este mundo descrito penetró la noticia de la construcción de la muralla, con unos 30 años de retraso desde su anuncio oficial. Fue una noche de verano. Yo, que en aquel tiempo contaba 10 años de edad, estaba con mi padre en la orilla del río. Estaba con mi padre en la orilla del río, a causa de la gran impotencia de aquella hora tan famosa. Me acuerdo hasta los más pequeños detalles. Me cogía de la mano, eso le gustó hacerlo hasta una edad muy avanzada, y con la otra recorría su fina pipa, como si se tratase de una flauta. Su larga barba, rala y rígida, se elevaba a causa del viento, pues, mientras disfrutaba de la pipa,
Miraba más allá del río, hacia el cielo. Cuando más alzaba la vista, más descendía su coleta, objeto de veneración de los niños, rozando ligeramente la seda bordada en oro de su traje festivo. Su traje festivo. En aquel momento detuvo una barca ante, en aquel momento se detuvo una barca ante nosotros. El barquero hizo una señal a mi padre para que bajase una escalera y subió por ella a su encuentro. Llegados a la mitad de la escalera, el barquero le susurró algo a mi padre en el oído. Para llegar más cerca de él, para llegar más cerca de él, lo abrazó. No comprendí lo que decían, solo vi que mi padre no parecía creer lo que oía. El barquero intentó acentuar la verdad de lo dicho. Mi padre continuó escéptico. Finalmente, cuando el barquero, haciendo gala del apasionamiento del gremio, casi se rasga la pechera del traje para demostrar que estaba diciendo la verdad, mi padre se tornó más tranquilo. El barquero saltó entonces con gran ruido a la barca y partió. Mi padre se volvió, pensativo, hacia mí. Golpeó la cazoleta de la pipa para vaciarla y se la guardó en el cinturón. Luego me acarició la mejilla y llevó mi cabeza a su costado. Eso era lo que más le gustaba hacer. A mí me alegraba mucho y así llegamos a casa. Allí ya humeaba la papilla de arroz en la mesa. Algunos huéspedes se habían reunido. En ese momento se estaba escanciando el vino en los vasos. Sin parar, sin parar mientes, comenzó a contar todo lo que le habían dicho. De las palabras no conservó, naturalmente, ningún recuerdo, pero el sentido, debido a lo extraordinario de las circunstancias por las que hasta un niño se sentía por las que hasta un niño se sentía compelido, penetró en mi interior con tal profundidad que puedo atreverme a reproducir una suerte de tenor literal. Lo hago porque es significativo en relación con la idea que impulsó en el pueblo. Lo hago, lo hago porque es significativo en relación con la idea que se impulsó en el pueblo. Mi padre dijo algo como, aquí se acaba, ¿no? Mi padre dijo algo como, dos puntos, y aquí se acaba. ¿No? De las palabras no conservo, naturalmente, ningún recuerdo, pero el sentido, debido a lo extraordinario de las circunstancias, por las que hasta un niño se sentía compelido, penetró en mi interior con tal profundidad que puedo atreverme a reproducir una suerte de tenor literal. Lo hago porque es significativo para mí, significativo en relación con la idea que se impuso en el pueblo. Mi padre dijo algo como, acabo de buscar y mi edición no tiene lo que dice el padre, se acaba con la frase, mi padre dijo algo como, dos puntos, pero el texto que dice si existe. A ver, el discurso del padre no figura en la edición de bla bla bla, pero sí en la edición bla bla bla. El discurso es algo así. Un marino extranjero, un marino extranjero. Conozco a todos los que habitualmente pasan por aquí, pero este era extranjero. Me contó recién que debe construirse una gran muralla para proteger al emperador. Sucede que se reúnen reiteradamente frente al palacio imperial los pueblos sin fe, incluso demonios entre ellos, y disparan sus flechas negras y disparan sus flechas negras sobre el emperador. Y ahí se acaba, supongo. En fin, bye.